Así también doy la bienvenida a los que nos ven en internet. Gracias a esas personas que fielmente están añadiéndose a las diferentes plataformas. Eres bienvenido. Si un día andas cerca del área de Bastro, aquí te esperamos. Y siéntete parte de la familia en Cristo. Donde quiera que nos encuentren, los que nos ven en otros países también, Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Bueno, hermanos, me da gusto verlos a todos los de casa. Creo que no hay invitados el día de hoy, pero si hubiese alguien que no, pues bienvenido sea. Amén. Si hay alguien invitado, bienvenido. Damos un aplauso a Dios por él. No tengo su hoja aquí, pero bienvenido a la casa de Dios. Amén. Dice en ningún episodio en la Biblia encuentras por qué el cielo se alegra o por qué los ángeles hacen fiesta, más que cuando ¿qué? Cuando un pecador se arrepiente. Amén. ¿Por qué es eso? Porque eso es el todo de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, hermanos. Podemos hacer muchas cosas aquí, pero dice la palabra de Dios en Proverbios que el que gana almas es sabio. Amén. Entonces no hay nada más que valga en este mundo, en este planeta, que las almas. Entonces, bienvenido sea la persona también que lo invitó. Esa persona lo quiere, mi hermano. Así que esa persona lo aprecia porque no lo invitó a un baile o a diferentes lugares de perdición, sino lo invitó a un lugar donde puede recibir algo. Bueno, si puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Juan, hermanos. Hemos estado aprendiendo, estudiando lo que es Jesús. ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Se recuerdan el primer tema? Pues, Jesús Salvador. Y el segundo era Jesús el pan de vida. Gracias a todos que prestan atención. Saben que todo este tiempo que ha estado estudiando y analizando y pidiendo a Dios, aún antes de empezar este tema, desde hace como unos 2 meses para atrás, es increíble cómo en la propia naturaleza y en nosotros se refleja Jesús. Es curioso, hermanos, pero es algo que le pido a Dios, con la ayuda de Dios, el poder, todos estos temas que lo vamos a transmitir, porque son muchos, pero vamos a ver hasta donde Dios nos mande, ahí tal vez pausamos y seguimos. Como Dios nos vaya mostrando, como Dios nos vaya hablando, así vamos a ir aprendiendo. Pero lo que le puedo adelantar, que Jesús lo es todo, hermanos, en esta vida. No hay nada más, ni en esta tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos. Ese es el nombre, sobre todo nombre. Él lo es todo aquí en la tierra. Amén. Dame un aplauso por la vida de Jesús, hermanos. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así que no hay ningún otro mediador, ninguna otra vía por el cual nosotros podamos acudir o por cual nosotros podamos ser salvos, ni por dinero, ni por los santos, ni por otras cosas. Respetamos las creencias de cada persona, pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Aún María, dice Jesús, mi Salvador. ¿Ok? Respetamos. María es una persona, yo creo que mucho, lejos, millas más que nosotros, que se metía en las cosas de Dios. Por eso es una persona que Dios escogió para poder traer a Jesús a través de María. Así que la respetamos, ¿ok? Le damos el puesto que se merece, la honramos, pero no la adoramos. Amén. ¿Sí? Bueno, por alguna razón aclaré ese asunto, así que hoy el tema de hoy, hermanos, se llama Jesús el Verbo, ¿ok? Jesús el Verbo, la palabra, ¿ok? Y todo estamos viendo en la palabra de Dios. No me estoy sacando nada de la manga, sino simplemente estamos viendo cómo desde el principio Jesús aparece en la palabra de Dios, en la actualidad todavía también, y después todavía de la palabra, después de que se acabe este planeta y haga nuevo mundo, nueva tierra, nueva creación, lo que sea, todavía dice que el cielo y la tierra pasará. ¿Pero qué?
ahora se nos hace un poquito más de sentido. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué dice que mi palabra no pasará? Porque es la verdad, y la verdad es Jesús. Entonces, si pasara la palabra, dejaría de existir Jesús, ¿ok? O sea, es algo que cuando lo ponemos, decimos, wow, cómo es de sabio a Dios, hermanos, que, o sea, con nuestra mente no podemos comprender todas las cosas, y ahí vamos poquito a poquito comprendiendo poquito. Capítulo 1 del capítulo de Juan, el Evangelio de San Juan. Hermanos, ya sé que lo hemos leído algunas ocasiones, pero ténganme paciencia porque eso habla de otras cosas, pero aquí queremos simplemente concentrarnos en lo que es el verbo, hermano, de lo que es la palabra de Dios y la palabra en sí que nosotros también hablamos y escuchamos. Dice el capítulo 1, el verso 1 hasta el 3, lo vamos a leer, dice así: en el principio, ¿qué era? Era el verbo, ¿ok? Y el verbo era con Dios, y Dios, ok, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ¿qué es nada? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, hermanos, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús. ¿Quién fue que hizo todo? Jesús. Yo sé que Dios, ya tenemos claro eso, ¿no? Que Dios es un Dios tripartita, podemos decirlo, la Trinidad, que es Dios Hijo, Dios Espíritu, ¿ok? Y Dios Padre. ¿Estamos aquí? ¿Sí? O sea, para que no quede duda, o sea, ¿por qué existe eso? No lo sé, mi hermano. La verdad, pudiera decirte muchas cosas, pero no lo sé. O sea, son de las cosas que a Dios le place. Lo que sí te puedo decir es, en el Antiguo Testamento miraba un poquito más que se aparecía el Padre, o sea, Jehová guerrero, el Padre, y después hemos visto como en algunas ocasiones también aparecía el Hijo, después aparece el Espíritu Santo, pero es algo, no sé cómo explicarlo, es algo lógico si lo pones así, como que la Biblia dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, ¿correcto? Ok. Hay un episodio, hermanos, cuando el pueblo de Israel se puso celoso con Moisés. ¿Se recuerdan? Que vinieron y acusaron a Moisés y le dicen, ¿cómo es posible que nomás a ti te habla Dios? ¿Por qué no nos habla todo? ¿Se recuerdan ese episodio o no? Entonces Moisés, hermanos, como a veces era humano también, no tenía pelos en la lengua, le dice, ok, ¿quieren ustedes hablar con Dios? ¿Es lo que quieren? Bueno, prepárense, pónganse en ayuno, en oración y prepárense 3 días, ¿se recuerdan? Y vamos a ir a que Dios les habla a ustedes también. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios que no pudieron resistir, ¿se recuerdan? Sus oídos, la vista, porque él no podía, la gloria de Dios no se podía hacer manifestada. Incluso Moisés tuvo un proceso para poder, y cuando pudo verlo de cerca, le miró, dice nomás la palabra, las espaldas de Dios. No lo pudo ver frente a frente, pero sí podía escuchar. Moisés estaba un poquito más, porque era el siervo de Dios, el que Dios escogió. Entonces, es algo que nos enseña ahí. Bueno, entonces Jesús viene y prepara ese camino, no hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, pero Jesús viene y nos acerca, ¿ok? Y nos prepara para después ser hábitat o ser el templo del Espíritu Santo. Antes de Jesús no podíamos ser hábitat, no podíamos ser templo del Espíritu Santo porque no podíamos resistir. Nos pasaba lo del pueblo de Israel. ¿Estamos aquí? Entonces cada uno se manifestó o se manifiesta en diferentes, ¿cómo podríamos decir? En diferentes situaciones, en el Hijo, Padre y Espíritu Santo. ¿Estamos ahí? El más accesible que podemos tener nosotros es al Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene el Hijo y el que tiene al Padre tiene el Espíritu Santo. Automáticamente se viene a ser morada del Espíritu Santo. No quiero confundir a nadie aquí, pero es importante aclarar este asunto.
Ahora, desde el principio, la palabra de Dios aquí, aclarando en Juan, dice que Jesús estaba ahí, que Él era la palabra, ¿ok? Jesús ya estaba ahí, pero era la palabra. ¿De qué está hablando ahí? Si vamos a Génesis, por favor, búsqueme el libro de Génesis capítulo 1, ¿ok? Ahí habla de Jesús. Y si usted lee conmigo, vamos a leer diferentes... habla de la creación, ¿ok? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y así sucesivamente. Pero si lee el verso 3, dice así, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. De lo nada, Dios creó, ¿ok? Dios es un Dios creador, lo mismo que usted y yo. Usted y yo tenemos el ADN de Dios. Usted por eso a veces crea cosas, ¿ok? Y tiene esos deseos de crear algo. Y si lo tiene, créelo. No espere, haga lo que tenga que hacer y créalo. Haga eso que quiere hacer, porque está esa ADN de usted. En el verso 6, fíjense, dice así, nomás vamos a leer los versos donde dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separó las aguas de las aguas, ¿ok? Ahí podemos ver también que aparece Jesús. Cada vez cuando dice dijo es Dios. Vimos en Juan que por Él fueron hechas. ¿Y qué es Jesús? Era el verbo, era la palabra, era lo que estaba haciendo, lo que estaba actuando en ese momento. ¿Estamos aquí? ¿Sí? El verso 9, ¿qué dice? Dijo también Dios, júntense las aguas y se juntaron, ¿ok? Ahí podemos ver otra vez. Verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba que de semilla, árbol de fruto, que dé fruto según que su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Es curioso, hermano, yo la otra vez comentaba, es curioso cómo Dios, su palabra le manda y lo que dice, así es, ¿no? Y al hombre le dice algo y el hombre le pone resistencia, el hombre dice, no, no es así, yo lo quiero hacer así. Es curioso, pero en la naturaleza usted ve hasta el día de hoy, si usted siembra un árbol de uvas, ¿qué espera cosechar? Y por más que diga, yo quiero recibir naranjas, sembró uvas o va a cosechar naranjas. ¿Quién puso eso ahí? Dios, en el ADN, ¿ok? Y aún en nosotros, hermanos, con nuestra ADN podemos saber qué tipo de persona es, su género, hombre o mujer. No hay tercero, cuarto, quinto, sexto, cuatriple, lo que quieran llamar. Simplemente usted ahí puede ver con el puro ADN, se sabe si la persona es hombre o es mujer. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Continuamos, porque sigue todavía aquí. Y estas veces que dice, dijo, hermanos, aparece 7 veces en el libro de Génesis, aquí el capítulo 1, porque Dios creó la tierra, hermanos, y toda la naturaleza. ¿En cuántos días lo creó? En 6, ¿sí? Aleluya. El verso 14 dice, dijo luego Dios, y ahí está, haga lumbrera, usted lo puede estudiar más en su casa si quiere. El verso 20, dijo Dios que produzca también seres vivientes y tantas otras cosas que produjeron, ¿ok? Y también luego dijo Dios, produzca la tierra, verso 24 y el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en todos los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa es la autoridad que Dios, hermanos, nos dio. Imagínese que usted, hermanos, como papá, lo más cercano a un ejemplo de Dios que yo he visto aquí en la tierra, hermanos, es un padre. Es lo más cercano. Imagínese como padre, usted hace muchas cosas, hace, qué sé yo, un imperio de cosas materiales y agarra a su hijo ya en sus días finales, le dice, mi hijo, cree esto, cree lo otro, y lo único que tienes que hacer es darle mantenimiento, ¿ok?
te van a obedecer porque tú eres hijo mío, tienes mi ADN y te van a obedecer todo lo que yo hice, todo lo que yo ejecuté. Amén. Es lo que Dios hizo toda la creación y nos puso a usted y a mí para poder ejercer eso. Pero ¿qué ha pasado? El ser humano siempre se ha rebelado contra Dios, ha habido guerras unos contra otros y hasta la fecha siguen habiendo un montonal de guerras, hermanos. Eso es algo tremendo, pero podemos ver ahí. Algo que yo le puedo decir, hermano, de parte de Dios aquí a usted es, Dios no bendice un desorden, ¿ok? Si usted quiere que Dios lo bendiga en su vida, en su negocio, en otras cosas, ponga un orden. Si usted ve, Dios, hermanos, lo he dicho algunas veces, salud. Dios no creó primero los peces y dijo, híjole, ¿y ahora dónde los meto? ¿Ahora dónde los pongo? ¿Sí? Dios primero creó el hábitat, el lugar, el agua donde iba a estar, ¿ok? Eso es curioso. Es como los que se van a casar, los jovencitos que se van a casar, que todavía no pueden lavar sus calzones y ya se quieren casar, ¿ok? O el hombre le dice, y a algunos dice, ¿y a dónde la vas a llevar? ¿Sí? No, pues vamos a vivir de puro amor. Bueno, eso te va a durar muy poco, ¿no? O sea, es, hermanos, preparar el hábitat, Dios primero creó eso, la tierra, creó las hierbas y luego creó los animales para que comieran las hierbas. ¿Estamos aquí? O sea, eso es así. O sea, hay gente, hermano, que compra la vaca y no tiene dónde, dice, ¿y ahora? ¿Dónde la vas a meter? No, pues ahí en la calle va a estar. Necesitas el potrero, dónde comer, dónde estar. O sea, eso es algo, hermanos, que Dios nos podemos aprender algo de Dios aquí. Entonces, el verbo era Cristo, era Jesús, ¿ok? Estamos aquí, que es la palabra hablada, la palabra revelada, hermanos. Ahora, si usted va, por favor, en el Salmo 119, hermanos, es un versículo que es mi favorito. Si usted no se lo sabe, se lo recomiendo que lo aprenda de memoria. Salmo 119, 105. Si un día se encuentra aburrido, ok, y no tiene nada que hacer, por favor, póngase a leer el Salmo 119, ok. A ver, ¿en cuánto tiempo lo termina de leer? Es el capítulo más largo de la Biblia, ¿ok? El Salmo 119. ¿Lo tiene? Salmo 119, el versículo 5 dice así, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, no vamos a usar lo del camino ni lámpara, vamos a usar lo de tu palabra. Ahora, miren, hermanos, no quiero confundir a nadie, pero quiero que me preste atención aquí, por favor. Ok, ¿está listo? Jesús es esto, es la palabra. ¿Ok? Lo voy a llevar un poquito más adelante como eso viene y te transmite a nosotros. Mire, en el Antiguo Testamento los profetas llegaban y tenían que decir, así dice Jehová de los ejércitos, ¿se recuerda? Porque no había una Biblia, no estaba en el canon bíblico, todavía no estaban los rollos, ¿ok? Y se estaban haciendo, ¿ok? Hoy en día Jesús está aquí, que es la palabra, ¿ok? Que es el verbo. O sea, al entender eso, se nos quitan muchas cosas. Cuando estamos leyendo, estamos literalmente comiendo lo que es Jesús. Por eso cuando vimos el día al domingo pasado, que era el pan de vida, por favor no se lo pierdan los servicios, porque si le pierde el hilo, se va a perder un poco de lo que estamos tratando de explicar aquí. O sea, es algo grande, es algo tremendo, que cuando entendemos eso, se nos abre en nuestra mente algo grande. En el pan de vida vimos que en el maná
tenían que recogerlo cada día, ¿se recuerdan? Y cuando terminaban, que si guardaban, se les engusanaba. Ok, ¿qué significa eso? En la palabra de Dios, hermanos, cada día, usted y yo lo necesitamos pan fresco, necesitamos una palabra fresca. A mí se han topado muchas personas a veces que dicen, pastor, yo hace 10 años, no hombre, yo era un arcángel, usted viera, yo hacía esto, hacía lo otro, hacía aquello, hacía esto, y yo cuando pasaba, no nomás los muertos se paraban con mi sombra, olvídese, los cementerios enteros se paraban. Y yo, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? Es que lo que nos enseña la palabra de Dios, no podemos vivir de victorias pasadas, hermano. Lo de ayer, incluso ayer, los que estuvieron aquí, eso ya pasó. Ese maná, te tengo noticias, ya se engusanó. De verdad. Incluso la comida que comemos, ¿ok? Te dura, creo que 12 horas para hacer digestión, algo así el cuerpo, o 18 horas parece. Y ya después, para los que quieren perder grasa, 18 horas, ya después de 18 horas, el cuerpo comienza a comer grasa, ¿ok? Porque ya gastó la comida que tenía. O sea, porque y si no lo hace, por eso es grave cuando la persona no va al baño y todo eso, porque comienza a gusanarse, quién sabe, muchas cosas, pero en fin. Por eso la palabra de Dios la necesitamos fresca. Amén. No sé cuántos de aquí les gustan los pescados frescos, hermano, o la comida fresca. ¿A cuántos les gusta la comida fresca? Aleluya. Los que no levantaron la mano, lo voy a invitar a comer de las leftovers de mis sobras que tengo hace como un mes ahí en el refri. A ver, ¿a cuántos les gusta la comida fresca? Amén. A todos, ¿va? Porque sabe mejor, ¿sí o no? Sabe más rica. Ciertas cosas saben mejor con el calentado. No quiero, como los tamales, a mí me gustan para el otro día. No sé, ahí sí quiero aclarar ese asunto. Hay unas cosas que sí. Pero en fin, ese es otro tema para otra clase. Ahora, este salmo, hermanos, este salmo aquí que dice la palabra de Dios, que lámpara es a mis pies tu palabra, lo que nos está diciendo es un caminar diario. ¿Ok? Si yo como la palabra de Dios diario o escucho audios o mínimamente vengo el domingo, hay unos que tenemos el don de camello, que nos llenamos de un solo y ya con eso aguantamos, está bien. Pero tenemos que saber esto, que necesitamos palabra fresca. Y por eso, como es Jesús, es la palabra, no se le haga sorpresa de que aunque leamos lo mismo, usted lea lo mismo, nunca le habla lo mismo. Siempre es algo diferente. Es curioso. ¿Por qué? Porque como es la palabra, Jesús es la palabra, nos habla de acuerdo a la situación que estemos pasando. Incluso los que estamos aquí, si yo hago una encuesta al salir todos, van a ver que cada uno se le habló diferente, entendió diferente. Es curioso, eso pasaba con Jesús, pasa con nosotros y seguirá pasando, porque es la palabra, es Jesús literalmente hablándonos a cada uno de los que estamos aquí, hermanos. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ahora por favor quiero que vayamos a Mateo, hermanos, capítulo 19. Perdón, Mateo 10. Sí, Mateo 10. Mateo 10 y vamos a leer del verso 19 hasta el 20. Mateo 10, 19 al 20. ¿Lo tiene? Hablando aquí Jesús, hermanos, y no me he salido de contexto, quiero que por favor me preste atención. Dice así: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, ¿ok? ¿Por qué? Porque en aquella hora
¿qué será? Os será dado lo que habéis de hablar. ¿Por qué? Verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto, hermanos, lo podemos entender cuando Jesús dijo a sus discípulos que no los iba a dejar huérfanos, que no se preocuparan, porque si no, ¿se acuerdan ese texto en Juan 17 está? Que dice, no los dejaré huérfanos, pero el Espíritu dice, está con vosotros, pero estará ahora en vosotros. ¿Ok? Por eso, hermanos, a veces viene lo que se llama la palabra de ciencia, cuando tú das una palabra exacta a la persona cuando necesita en ese momento. ¿Por qué? No eres tú, no soy yo. Es Jesús hablando a través de ti, a través de mí. Incluso cristianos, si usted lo busca, fue que se le llamaron en Berea, creo que empezó a decirles a ellos, les llamaron por apodo, que significa pequeños cristos. ¿Ok? Eso es lo que significa. Y Jesús lo dijo que las cosas que yo hago, ustedes harán aún mayores, pero no está hablando de nosotros físicamente, sino que Él va a estar ahora en nosotros. Por consecuencia, ahora Él ya no nomás va a abarcar un solo lugar, un solo territorio, sino Él ahora puede abarcar varios lugares a la misma vez. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando usted y yo estamos hablando la palabra de Dios, es mismo Jesús hablando a través de nosotros. ¿Ok? Por eso tenemos que cuidarnos, hermanos, con lo que hablamos. Un ejemplo de esto, hermanos, está en Mateo 4. Si puede ver cuando Jesús tuvo ese altercado con el diablo, en Mateo 4, que lo vimos el domingo pasado. Mateo 4, el verso 4 dice así, fíjense, cuando tuvo que el Satanás lo vino a atacar, dice así, él respondió, Mateo 4, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, vimos en Génesis que la palabra que salió de la boca de Dios, ¿quién fue? Jesús, el verbo. ¿Ok? Estas pruebas, hermanos, que eran 4 pruebas, me parece que le tentó el Satanás aquí. Las 4 era la misma prueba. No eran 4, sino era una sola prueba. Una era, la prueba era que dudara quién él era. ¿Saben que esa prueba la vamos a tener todo el mundo? La tenemos, la vas a tener. La tuviste y la seguirás teniendo. Discúlpenme si cuento un poco trabalengua. Pero, ¿de qué se trata esto? Salomón dijo que si cambias nuestros pensamientos, cambias las personas, cambias tu entorno. ¿Ok? Porque de tal es el pensamiento del hombre, tal es. Nunca quieras cambiar lo que está a tu alrededor o las personas con las que nos juntamos. Eso es una pérdida de tiempo, eso no se va a poder hacer. Lo que sí podemos hacer es cambiar nosotros. Y cuando nosotros cambiamos, cambia lo que está a tu alrededor. Pasan 2 cosas con las personas que están a tu alrededor. O se adaptan a tu nuevo yo y cambian junto contigo, o se hacen un lado, o te jalan para abajo, ¿no? O sea, te vuelven a ser como eres, a como son esas personas. Pero si tú ya estás determinado a hacerlo, ya no pueden contigo porque ya no dudas. La duda, hermanos, por eso en Santiago 4 dice que el hombre que duda, ok, es como las ondas del mar. Por eso un hijo de Dios nunca tiene que dudar, sobre todo de la identidad que él es. Así andemos como andemos, hermano. ¿Ok? Tu hijo, una vez un predicador puso un ejemplo, hermanos, y me gustó.
agarró un billete no me recuerdo qué predicador fue, pero agarró un billete de $100, ¿ok? Y lo agarró y lo embarró de lodo, ¿ok? Y luego les preguntó a los demás, les dice, primero les preguntó antes de embarrarlo, les dice, ¿qué valor tiene este billete? Dice, $100. Lo ensució y dice, ¿y ahora qué valor tiene este billete? $100, ¿correcto? El mismo valor usted y yo tenemos delante de Dios. Porque el amor de Dios no depende de usted, de mí, sino depende de lo que Él hizo. Amén. ¿Estamos aquí? Bueno, lo veo como que así. Bueno, aquí esta tentación que le puso así el diablo, hermanos, era que dudara de su identidad. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que usted y yo no dudemos de nuestra identidad? ¿Sabía que los principados, los demonios y las personas que están todo a nuestro alrededor nos miden de acuerdo a nuestro comportamiento? Tú puedes saber cómo o qué piensan las personas de ti de la manera que te tratan. Lo hacemos incoherentemente. Por eso de ahí viene, vístete bien, huele bien, haces esto, porque como te miran te tratan, ¿ok? Y eso es, como te tratan, tú puedes saber cómo te ve esa persona. Yo cuando me piden un consejo y desde el momento que me piden el consejo veo que no hay un respeto, esa persona le digo, ¿sabes qué? No soy la persona correcta para darte un consejo. Una, voy a gastar mi tiempo, la otra no lo vas a recibir porque no veo ese respeto, no veo esa. Ahora, yo he aprendido, hermanos, a no recibir consejo de una persona que no esté haciendo lo que me dice que me va a aconsejar. Discúlpeme, pero yo soy así. He tomado ese carácter, he tomado esa determinación y así soy. ¿Ok? Igual se lo pido a usted. Si usted le va a pedir un consejo a alguien, asegúrese que esa persona está en el lugar donde usted quiere estar o está haciendo lo que usted quiere. ¿Estamos aquí? Porque es perder nuestro tiempo. Imagínense al borrachito de allá al lado queriendo darle, al que nunca tiene para pagar la renta, queriendo darle consejo de finanza. ¿Sí? Tal vez le vas a pedir un consejo, ¿cuáles son las chelas más buenas? Ahí sí. Pídeselo y ahí te lo aseguro que te da un buen consejo, ¿ok? Para eso. ¿Estamos aquí? O sea, es lo que hace, hermano. O sea, a veces necesitamos ser así determinados. Aquí Jesús tuvo este altercado con el diablo, hermanos. ¿Cómo venció al diablo? Con la palabra. ¿Ok? Cuando dudamos de quiénes somos, ahí, hermanos, dice no me acuerdo quién es que te decía, de que el 90% de nuestros planes están ganados o están perdidos en la mente ya. Antes de empezarlo, ya está perdido en la mente. Si en la mente ya está perdido algo, ahí solo a perder vamos. Entonces no tenemos que dudar, hermanos, haz lo que tengas que hacer, pero te digo en este día, camina como un hijo, como una hija de Dios, en donde quiera que te pares. Amén. Un aplauso a Dios por eso. Y que nada te haga dudar. Sí, la regamos, decimos lo que sea, pero eso, como dije, tiene el mismo valor, los $100. ¿Sí? ¿Estamos aquí, hermanos? Ok. Este es un pequeño ejemplo, hermanos, que vimos aquí, cómo Jesús lo venció con la palabra. Ahora yo te digo, ahí era Jesús hablando la palabra que lo venció al diablo. Ahora yo te digo algo más. Ahora tú y yo tenemos a Jesús dentro de nosotros. Me dices, no, él se fue, pastor, mire el libro de los Hechos. Acabamos de aclarar que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Si has aceptado a Jesús en tu corazón y lo has recibido como tu Señor, te tengo noticias. Cristo vive en ti. Amén. Él vive en ti. Por eso a veces, aunque vas y haces lo malo o quieres hacer lo malo, no te deleites y te sientes mal. ¿Ok? Porque Cristo vive en ti. O si te vas de vacaciones, como dice, ya me voy de vacaciones de Dios, me pierdo un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Dice David, ¿a dónde me esconderé de tu presencia?
Si me voy bajo de las piedras, si me voy allá arriba, ahí es cuando ya nos sentimos así, sentámonos dichosos, hermanos, porque ahí es una confirmación que Cristo vive en nosotros. Amén. Ok, así cualquier tentación que venga, la primera tentación va a ser esa, hermanos, hacernos dudar, hermanos, de todo. Y aun cuando estamos haciendo diferentes cosas, nos hacen dudar. Pero ahí es cuando tenemos que agarrar la fe, que es la convicción, la certeza de lo que se espera, que no se ve. Ahora, por favor, quiero llevarlo ya con este último. El Mateo 12, hermanos, ahí adelantito, por favor. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando bien? Mateo 12, el 35 hasta el 37. O tal vez leo un poquito antes. Mateo 12, vamos a leer desde el 33, ¿le parece? Desde el 33 hasta el 37. Dice así la palabra de Dios, hermanos. O hace el árbol, bueno, desde el 33 está bien, está bien. Dice, o hace el árbol bueno y su fruto malo, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, porque por el fruto se conoce el árbol, ¿ok? Aquí una palabra sencilla que estaba dando Jesús. ¿Cómo yo voy a saber que es un árbol de manzana? Porque da manzana. Verso 34, por favor. Aquí se pone un poquito más dura la cosa. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Miren, hermano, es algo curioso, pero como he dicho, mi niño más chiquito tiene 3 años, ¿no? Ya está aprendiendo a dar sus palabritas y todo eso. Y yo he aprendido mucho, tal vez porque tengo, no sé, tal vez porque ya estoy más viejón o algo, le presto más atención a los pequeños detalles o algo, no sé. Pero no me recuerdo a los más grandes a prestar esos detalles así, ¿ok? Pero no era por ellos, sino era por mí, ¿ok? Que yo no prestaba atención a eso. Pero a lo que voy, como lo he platicado muchas veces, he aprendido muchas cosas. Le doy gracias a Dios por la vida de Yasser. Pero algo que he visto en él, hermano, mire esto, ¿ok? Cuando lo dejamos que alguien nos lo cuide o lo que sea, llega a la casa hablando de lo que vivió ahí, los juegos y cosas así. Y le entendemos, o sea, la que dice la entendemos, ¿ok? O se agarra un nuevo juguetito, lo que sea, se concentra, su concentración está ahí, en ese juguetito. ¿Me está siguiendo? Por eso Jesús aquí les dice, de lo que abunda en el corazón de las personas, eso va a estar hablando todo el día, toda la noche. Si una persona mira telenovelas todos los días, es curioso, pero hasta se mete en la novela. De verdad. O sea, no habla de otra cosa más que apura las cosas que tenga que hacer y hoy se casa Julanita tal con esto y aquello y olvídese, ¿no? O sea, cómo la palabra de Dios es tan sabia, hermanos, que en esos detalles nos da esa luz para poder entender eso. Por eso, ¿cómo podemos saber nosotros qué hay en nosotros o qué andamos pensando, analicémoslo nosotros mismos? ¿De qué hablamos, hermano? El día. ¿Qué es lo que hacemos? Porque te tengo noticias. Hay una ley que se activa que se llama que todo lo que se busca se encuentra y es atraído por lo similar. ¿Sí o no? Los que éramos ahora sí que borrachos aquí, ¿ok? ¿Sí o no cuando andabas en esos tiempos se juntaban contigo puros borrachos? Y no tenga temor de decir, ¿sí o no? ¿Va? Eso es así. Y del aire te caían. Tú dices, ¿en serio? ¿Y cómo olfateaste que andaba aquí?
Nos volvemos un imán para atraer eso. Es como la mujer que me dice, yo me he casado 3, 4 veces, pastor, pero viera que me han tocado puros sinvergüenzas, puros malos, mire que no sé qué. Y yo le digo, no, la mala eres tú. Tú eres, ¿será para casualidad que tú vas en el supermercado y escoges los puros tomates malos? ¿Sí? Pura mera coincidencia, ¿no? Pero a veces así nos pasa. O sea, porque nosotros somos atraídos y atraemos a lo similar. Entonces, es un error querer cambiar a los demás. Cambiemos nosotros mismos y por consecuencia van a cambiar los que están a nuestro alrededor, pero cambiemos para bien, ¿ok? Entonces, poner atención ahí, por favor. Aquí Jesús tenía este punto, les dice a los fariseos, porque les dice, ¿cómo pueden ver? Porque de la abundancia del corazón, la persona habla la boca. Entonces, tenemos que cuidar una de las cosas, hermanos. Antes de hablar, tenemos que ver de qué se está llenando nuestro corazón. En el corazón, hermanos, para los hebreos no es el órgano que pompea sangre, sino es lo que somos. Es como cuando cortas un árbol y puedes ver el color del corazón del árbol. Eso es lo que somos. Es la mente. Es como, podríamos decir, como la torre de control de los aviones. Eso es el cerebro. Para ellos, para los hebreos, eso es el corazón. No está hablando del órgano, donde lo que somos, ¿ok? Entonces, cuidar cada día de lo que nos estamos llenando. ¿Por qué? Porque eventualmente eso nos va a ayudar o nos va a perjudicar. Todo lo que no te suma, te resta. No hay términos de intermedios, de que no pasa nada. No, siempre todo o nos acerca más o nos da un paso más para atrás. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Continuamos, por favor, porque esto no termina ahí. En el verso 35, ¿no? 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En otras palabras, lo que miramos afuera es el resultado de lo que ya está dentro. Es como la persona, hermanos, que dice así, ¿cómo le pondré? Cuando dice, si yo tuviera dinero, un ejemplo, yo no hiciera eso, yo hiciera esto, ¿ok? Y por alguna razón, hermanos, del destino, porque Dios es así, hermanos, le permite tener dinero. Y lo ves y dice, ¿no que ibas a hacer aquello? Y dice, el dinero lo hizo malo. No, el dinero no lo hizo malo. Él ya era malo, era un sinvergüenza ya. Simplemente no podía mostrarlo, no tenía la ocasión, no tenía los recursos para poder hacerlo. ¿Estamos aquí? ¿Sí? El dinero no cambia a nadie, ni la pobreza tampoco cambia a nadie, hermanos. Todo depende de nosotros, quiénes somos. La pobreza refleja quiénes realmente somos. En la necesidad es donde salen las mejores personas, hermanos. Las personas que se hacen a sí mismos. Las necesidades a veces son buenas pasarlas para poder aprender y salir adelante. Amén. Y de ahí aprendemos. Por eso Pablo decía, yo sé vivir ¿cómo? En abundancia y en escasez, porque en ambas se necesita saber vivir. Hay personas que no pueden vivir en escasez, se suicidan. Hay otras que no pueden vivir en abundancia. A todo mundo lo andan viendo para abajo. A todo mundo lo andan viendo o lo andan humillando. No pueden vivir en abundancia. Y eso es malo. ¿Estamos aquí? Ok, continuamos por favor. Verso 36 dice así, mas yo os digo que ¿qué? Que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Ok? Ahora, me detengo ahí tantito, por favor. El juicio está hablando cuando estemos delante de Dios, pero también está hablando aquí en la tierra. Siempre hay un juicio, algo que se va a determinar por lo que estamos hablando. Hay personas, ¿cuándo es el día del juicio? Por ejemplo,
Hay personas que se levantan y se levantan maldiciendo. Desde pequeñito le dicen al hijo, eres un bueno para nada, eres un burro, eres esto, el otro. ¿Cuándo es el juicio? Cuando se concluye eso y literalmente el niño es un burro, un bueno para nada. ¿Era culpa del niño? Era culpa del papá o de la mamá que siempre le estuvo diciendo eso y se acarrió eso. Hermanos, nuestras palabras tienen un poder. Y aquí no lo voy a decir que vaya confesando y que esto confiese y que no, porque hay gente que se va al otro nivel, ate y desate y bla, bla, bla. No, lo que sí le quiero decir es que sus palabras tienen tanto poder que por sus palabras usted es lo que es hoy en día. Vimos que por la palabra fue creado la creación. Vimos que Jesús es la palabra y está en nosotros. Por consecuencia, lo que nosotros hablemos, ¿qué se va a pasar? Se va a crear. Aunque no exista, hay personas que crean las enfermedades. Ay, ya me siento mal. Como que me dolió aquí. Déjame ir para allá. Y dices, levántate, haz ejercicio, ve a correr, come saludable, y esto, lo otro. Y no, yo ya me vi que estoy orinando azúcar, tengo diabetes. Y tú tranquilo, todavía no eres un doctor, ¿sí? No, pero la persona, hermanos, comienza a ver y se crean esas cosas, tanto lo bueno o lo malo, porque la fe funciona derecho y al revés. ¿Estamos aquí? Es así, hermano, hay muchas cosas que nos pasan por simplemente creer esas cosas, ¿ok? Entonces es el día del juicio. Cuando llegue eso, vamos a ver, hermanos, de toda palabra ociosa, dice que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Aquí está hablando también de todas las demás palabras que hablamos, hermanos. Ociosas es que no tienen oficio, que no tienen utilidad. Esa es la palabra ociosa. En otras palabras, si yo no tengo nada que decir de Juanjo, ¿para qué yo voy a hablar? Si no tengo nada bueno que decir de él, ¿por qué a veces tenemos que usar el nombre de las demás personas para llegar a alguien? Hay personas que no tienen nada que hablar, hermanos, y hablan puras cosas que dices, o sea, cuando encuentres ese tipo de personas, juéguele la vuelta o párelo. Yo una vez le paré a alguien así una vez, hermano, que empezaba a agarrar vuelo así, no hablarme de una persona, y que le digo, mira, y le invadí la plática, usé otro tema, pero insistió otra vez en hablar de la persona, y le dije, mira, ya, dije, digo, mira, cambiamos de tema y si quiere hablar de esta persona, le digo, ahorita le hablo por teléfono y le hablamos. Le digo, y si no, nos esperamos a que esté esa persona. Así de fácil. Y con eso se quitan, ¿sí? A veces tenemos que ser así, hermanos, un poco drástico y nos evitamos de tantos otros problemas. Que tal vez ya no te va a hablar para el chisme. Favor que me hacen, ¿no? O a menos que te guste el chisme, entonces dices, chihuahua, ya lo perdí. Pero si no te gusta, pero te tengo noticias. Los que traen, también llevan. No creas que tú eres la monedita de oro que no van a hablar de ti. Así como hablan de la otra persona, también van a hablar de ti. Así que ese tipo de personas es mejor tenerlas alejaditas, ¿ok? Que son útiles, de todo son útiles en la creación de Dios. Hasta los buitres son útiles, ¿ok? Se necesitan. Jesús dijo que es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo. Incluso le dicen, ¿los quitamos, Señor? Le dijeron los ángeles, los discípulos. Les dijo, no, porque al quitarla, también quitas el trigo. ¿Sabían que nosotros nos creamos más fuertes, hermanos, cuando estamos en medio de las guerras, en medio de todo? De la otra manera no tuviera chiste vivir. De verdad, analícelo y va a ver. Continuamos, por favor, en el último verso, ya para concluir, en el verso 37, dice así, porque por tus palabras, ¿qué serás? Justificados, y por tus palabras serás condenado. Hoy que está de moda eso con las leyes, hermanos, eso es más útil que nunca, ¿ok? ¿Por qué es un derecho que tenemos aquí en Estados Unidos toda persona el guardar silencio?
Porque está en la Biblia. Es un derecho que tenemos. ¿Ok? Yo no puedo saber quién o qué piensa la persona hasta que la escucho hablar. Porque cuando habla es cuando se refleja el mundo que está dentro de la persona. Proverbios dice que aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. Si hay alguien que yo le tengo respeto, son las personas calladitas. De verdad. ¿Por qué? Porque no los conoces. No sabes de qué pie cojean o cómo son ni nada. Pero perro que ladra, dicen allá afuera, no muerde, ¿no? El que ya le conoces todas sus mañas. Pero el que es calladito, es poco difícil, ¿ok? Agárralo, porque no puedes, no lo conoces, ¿ok? Es difícil. Pero eso es bien difícil, hermanos, el quedarse callado. Tan difícil que dice la palabra de Dios que el que controla su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. Es difícil, o sea, es bien difícil. Y aparte lo compara como un timón, como un volante de esas naves, de los barcos grandísimos, o los aviones, se ha visto los grandes aviones, o las máquinas que maneja el hermano Rufino, máquinas gigantescas, las maneja nomás con un timoncito así, ¿no, hermano? Ok, ¿sabe el timoncito que nosotros tenemos? Se llama lengua. Hermano, Jesús tenía bien claro eso. Él habló cuando él tenía que hablar, pero también calló cuando tenía que callar. Lo abofeteaban, dice la palabra de Dios, lo escupían y le decían, a ver, profetízanos, ¿quién te pegó? ¿Usted cree que él no hubiera podido hacer eso? Sí. Es más, ni siquiera hubiera llegado a la cruz, pero era tiempo de callar. Usted y yo hay tiempo que tenemos que hablar también, porque hay personas de que dicen, no, yo no voy a hablar nada. No, hay tiempo que tenemos que hablar, ¿ok? Porque también, o sea, cuando aquí en Estados Unidos tienen esa ley, hermanos, que dice, todo lo que diga puede y será usado en tu contra. Si nosotros caminamos en la vida como si estamos delante de un juez, no sé los que han estado delante de un juez aquí, hermanos, tienes que entrar con tu cachucha, la pones a un lado, respetuosamente. Si estás sentado cuando entra el juez, te paras. Y si tienes traductor, si no tienes traductor, piensas quirúrgicamente lo que vas a contestar. ¿Sí o no? Los que han estado delante de un juez, eso es así, ¿ok? Lo piensas 2 o 3 veces para contestar o para hablar. ¿Y por qué nosotros, hermanos, lo hacemos ahí y no lo hacemos delante del juez que está sobre nosotros día y noche viéndonos? Amén. Damos un aplauso a Dios, por favor, hermanos. Así que de aquí en adelante es Jesús en nosotros. Cuando hablamos, tenemos que saber que nuestras palabras, hermanos, tienen poder, un poder tremendo. Que, por ejemplo, si usted declara bendición sobre su vida, hermanos, y siempre anda y trabaja en ello, bendición viene sobre su vida. Pero si hablamos maldición, hermanos, ¿cómo usted puede saber qué es lo que más habla, hermanos? Por lo que abunda en su corazón. ¿Y cómo usted dice, yo no puedo ver lo que veo en mi corazón, pastor? Ok, te la pongo más fácil. Mira lo que te rodea. Lo que te rodea, eso es lo que está abundando en tu corazón. ¿Ok? Porque lo externo es un reflejo de lo interno. Primero se crea lo interno y luego se crea lo de afuera. Lo expliqué la otra vez que aún cuando empezamos a hacer ejercicio, el cuerpo, aunque no se miran afuera beneficios, desde el día 1 empieza a haber beneficios, pero el cuerpo primero empieza adentro, a liberar los órganos, a que estén fluyendo mejor, a hacer todo. O sea, así nuestro mundo de afuera primero empieza en lo de adentro y de ahí construimos todo lo que está afuera. O sea, de aquí en adelante saber que nuestras palabras, hermanos, tienen poder y aparte es Jesús mismo en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque somos morada y templo del Espíritu Santo. Por eso dijo que contristamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habita en nosotros. Póngase de pie, por favor.